El viento levantaba polvo entre las calles empedradas del pequeño pueblo. Doña Petra avanzaba con paso lento, apoyada en su bastón de madera, mientras la pequeña María, de apenas 7 años, caminaba a su lado, aferrada a su muñeca de trapo. El camino era largo, pero Petra no se detenía. La noticia le había llegado en un sobre amarillo y grueso, sellado con el símbolo del juzgado municipal. Una citación. Sus manos temblorosas aún recordaban el tacto del papel que anunciaba la fecha y la hora en la que debía presentarse para el juicio por la custodia de su nieta. ¿A dónde vamos, abuela?, preguntó María, mirando hacia arriba con esos ojitos llenos de inocencia. Petra le acarició el cabello con ternura. «Hablar con don Hilario, el juez del pueblo. Tus tíos, Claudia y Ricardo», dijo bajando un poco la voz. «Quieren que te vayas con ellos, pero aquí te vas a quedar», aseguró, apretando un poco más su mano. Claudia y Ricardo eran familiares lejanos. Apenas habían aparecido en el funeral de los padres de María. Y desde entonces, las visitas al pueblo se hicieron frecuentes. Primero llegaron con promesas de ayuda, después con abogados y documentos. «María merece una vida mejor», decían. «Una educación digna, un hogar decente», insistían. Al llegar al despacho, un edificio pequeño de adobe, con ventanas polvorientas y un letrero que decía «Juzgado Municipal», Petra respiró hondo antes de empujar la puerta. El rechinido de las bisagras resonó en el aire y detrás del escritorio, don Hilario levantó la vista. Doña Petra saludó con un gesto amable, dejando sus lentes sobre un montón de papeles. Petra avanzó con paso firme, aunque sus rodillas crujieran con cada movimiento. «Necesito hablar con usted, don Hilario. Me ha llegado una citación», dijo extendiéndole el sobre. El juez lo tomó y lo revisó con detenimiento. Su expresión se endureció al leer las acusaciones. Incumplimiento de condiciones básicas, falta de recursos económicos, edad avanzada. Hilario dejó el papel sobre el escritorio y la miró con seriedad. «Va a necesitar algo más que fe, doña Petra», dijo, levantándose de su silla. «Porque esta gente no va a parar hasta conseguir lo que quiere». Petra apretó el bastón con fuerza, como si eso le diera más firmeza. «Estoy preparada y no estoy sola». Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo para Petra. Desde que habló con don Hilario, la anciana se dedicó a prepararse para el juicio. No tenía dinero para abogados ni influencias en el municipio, pero contaba con algo más valioso. La verdad le ofrecían su apoyo. Entre ellos estaba doña Remedios, la panadera, quien le llevaba pan caliente y un poco de café para sobrellevar el cansancio de los preparativos. También se unió don Ezequiel, el herrero del pueblo, un hombre robusto y de mirada severa que conocía a Claudia y Ricardo desde que llegaron al pueblo. Cuando volvió a casa, encontró a María jugando en el huerto con un par de muñecas hechas de trapo. «Abuela, míralas, están bailando», decía la niña, moviéndolas en el aire mientras reía. Petra se quedó observándola desde el umbral, con una sonrisa que ocultaba la preocupación en su corazón. Aquella criatura no tenía la culpa de nada, y no entendía el peligro que corría. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas despuntaba sobre los cerros, un hombre llegó hasta su puerta. Era un mensajero del municipio, un joven de rostro afable y sonrisa tranquila. «Buenos días, doña Petra, traigo algo para usted», anunció entregándole un sobre blanco con el sello del ayuntamiento. Petra lo tomó entre sus manos y lo abrió con cuidado. Al desplegar la hoja, sus ojos recorrieron las letras con rapidez. Era una notificación oficial. El juicio se llevaría a cabo en una semana, en la sala principal del tribunal. El corazón le dio un vuelco, pero no se dejó vencer. Apretó los labios y miró al joven. «Gracias, hijo. Que Dios te guarde»,
dijo entregándole un par de monedas. «Ánimo, doña Petra, el pueblo está con usted», murmuró él, inclinando el sombrero antes de marcharse. Petra cerró la puerta y se sentó en la mesa de madera mirando el documento con firmeza. Vieja, pobre, sin recursos. Las palabras resonaban en su cabeza, pero el fuego en su corazón seguía ardiendo. «No me la van a quitar», susurró para sí misma, «no mientras me quede un aliento de vida». El día del juicio llegó con un cielo nublado y un viento que arrastraba polvo por las calles del pueblo. Petra se había levantado antes del amanecer. Encendió el fogón y preparó un poco de café. María seguía durmiendo, abrazada a su muñeca de trapo, ajena al torbellino de emociones que azotaba el corazón de su abuela. El reloj marcó las 7 y el pueblo comenzaba a despertar. Los gallos cantaban, los primeros fogones se encendían y el murmullo de las mujeres en el mercado se extendía por las calles. Petra se arregló el vestido y se colocó su rebozo sobre los hombros. Despertó a María con un beso en la frente. «Levántate, mi niña, hoy tenemos que salir temprano». La pequeña abrió los ojos y sonrió, abrazando su muñeca. «¿Vamos al mercado, abuela?», preguntó con esa inocencia que siempre le partía el corazón. Petra le acarició el cabello. «No, mi niña, hoy vamos a ver al juez». María frunció el ceño, confundida, pero no dijo nada. Se levantó y se vistió con su mejor ropita, un vestidito azul que Petra le había cosido para el cumpleaños pasado. Al salir de la casa, el viento frío les golpeó el rostro y Petra se apretó el rebozo contra el pecho. El trayecto hasta el tribunal fue largo. Las miradas de los vecinos las seguían en silencio. Algunos inclinaban el sombrero en señal de respeto, ya se hacía presente. Afuera, un par de autos relucientes y un par de hombres trajeados esperaban junto a la puerta. Petra reconoció a Claudia y Ricardo de inmediato. Estaban impecables, con trajes caros y relojes que brillaban al sol. Al verla, Claudia esbozó una sonrisa que parecía más un gesto de triunfo que de amabilidad. «Doña Petra», saludó con fingida cordialidad. «Qué gusto verla por aquí». Petra le devolvió la mirada sin sonreír. «El gusto no es mutuo», respondió, avanzando con paso firme hacia la entrada. «¿Trajiste a la niña?», preguntó Ricardo, asomándose para mirar a María, que se escondía detrás de la falda de su abuela. «Donde yo vaya, ella va», contestó Petra, sosteniéndola de la mano. La puerta del tribunal se abrió y don Hilario salió a recibirlas. «Doña Petra, María, pasen por favor, ya es hora», dijo con un gesto amable. Petra asintió, apretando un poco más la mano de su nieta. Entraron al tribunal, un salón modesto con bancos de madera y un escritorio de roble en el centro, donde el juez se sentó acomodando sus gafas. Claudia y Ricardo tomaron asiento junto a su abogado, un hombre de semblante frío y calculador que revisaba unos documentos sin levantar la vista. «Se abre la audiencia para determinar la custodia de la menor María Ramírez», anunció el juez con voz grave, golpeando el mazo contra la mesa. El abogado de los tíos fue el primero en hablar. Se levantó, acomodó su corbata y se acercó al estrado. «Su señoría, mis clientes, los señores Claudia y Ricardo, están aquí para reclamar la custodia de su sobrina. Ellos tienen los recursos económicos, la estabilidad emocional y el entorno adecuado para ofrecerle una vida mejor», expuso, mientras un par de asistentes colocaban fotografías en la mesa del juez. Las imágenes mostraban una casa amplia, con un jardín impecable y un cuarto decorado para una niña, lleno de juguetes y una cama grande con sábanas nuevas. «Esto es lo que podemos ofrecerle a María, su señoría, una vida digna, cómoda y segura». Petra apretó los labios y bajó la vista. Las fotos relucían con una perfección que ella jamás podría igualar, pero entonces sintió un tirón en su falda. Era María, que le miraba con esos ojitos oscuros y brillantes.
«Yo quiero quedarme contigo, abuela», murmuró en un susurro que solo ella pudo escuchar. Petra le sonrió y le acarició el cabello. «No dejaré que te lleven, mi niña, no mientras yo esté viva». El juez carraspeó y miró hacia Petra. «Doña Petra, ¿desea usted decir algo?», preguntó con un tono amable pero firme. Petra se levantó con esfuerzo, apoyada en su bastón, y caminó hasta el frente. Miró al juez a los ojos, luego al abogado y por último a Claudia y Ricardo. «No tengo dinero, ni carros, ni casas grandes», empezó diciendo, su voz temblorosa pero decidida. «Lo único que tengo es amor, y a esta niña no le ha faltado comida, ni abrigo, ni un techo. Tal vez mi casa sea humilde, pero en ella no falta el pan, y mucho menos el cariño». Un murmullo recorrió la sala y Claudia levantó la barbilla con altivez. «El amor no paga los estudios, ni los médicos», murmuró, aunque lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Petra la miró directo a los ojos. «Tampoco los billetes compran el corazón de una niña», respondió sin titubear. La tensión en el tribunal se podía cortar con un cuchillo. Los murmullos se extinguieron cuando el juez golpeó el mazo sobre la mesa, exigiendo orden. «Señora Claudia, señor Ricardo», dijo con voz grave, acomodándose los lentes. «Quisiera escuchar de su propia voz por qué consideran que la niña estaría mejor bajo su custodia». Claudia se levantó con una sonrisa ensayada, ajustando su vestido elegante antes de caminar hacia el estrado. «Su señoría», comenzó, con un tono dulce y calculado, «no es un secreto que la situación de mi sobrina no es la mejor. Vive en una casa que apenas se mantiene en pie, rodeada de polvo y animales, sin educación adecuada, sin oportunidades. Mi esposo y yo podemos ofrecerle un futuro, uno real». Las palabras resonaron en la sala y algunos asistentes intercambiaron miradas, como si de pronto el argumento cobrara sentido. «Podemos darle una educación digna, un hogar seguro y estabilidad. Mi esposo tiene un negocio próspero y yo soy profesora. Juntos podemos garantizar que María crezca con las oportunidades que merece». Petra, que había permanecido en silencio, apretó el bastón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía que la lucha sería difícil, pero jamás imaginó el nivel de manipulación al que serían capaces de llegar. El abogado de los tíos se levantó entonces, caminando con pasos calculados hacia el centro del tribunal. «Con el permiso de su señoría, me gustaría presentar un testimonio adicional», dijo mirando al juez. «Proceda», respondió el juez con un gesto. La puerta trasera se abrió y una mujer de aspecto serio y lentes gruesos entró con un maletín de cuero bajo el brazo. «Ella es la trabajadora social asignada para evaluar el hogar de doña Petra», anunció el abogado, esbozando una sonrisa de satisfacción. «Nos gustaría que compartiera sus observaciones». La mujer se colocó frente al estrado y ajustó sus lentes antes de hablar. «Hice 2 visitas a la casa de doña Petra», empezó con voz monótona y calculada. «El lugar es humilde, con un techo de lámina que presenta filtraciones, paredes de adobe en mal estado y un huerto que apenas sobrevive. Además, la niña no cuenta con un espacio adecuado para estudiar, y su ropa muestra señales de desgaste». Petra apretó los labios, mordiéndose la lengua para no interrumpir. «¿En qué condiciones encontró usted a la menor?», preguntó el abogado, paseando su mirada por la sala. La trabajadora social revisó sus papeles y continuó. «La menor parecía estar bien de salud, pero el entorno en el que vive no es el adecuado para su desarrollo. Considero que, en un ambiente más estructurado y con mejores recursos, podría alcanzar un mayor potencial». Petra se levantó con esfuerzo, apoyada en su bastón, y caminó hasta el centro de la sala. Miró a la trabajadora social
con la serenidad que solo dan los años. Mi casa no será grande, ni tendrá paredes relucientes, dijo con la voz temblorosa pero firme. Pero es un hogar. Allí no falta el pan, ni el calor de un abrazo. Mi nieta tiene amor, tiene paz, y eso no se compra. El juez levantó la mano para calmar los murmullos que se intensificaban en la sala. Vamos a tomar un receso, anunció. Reanudaremos en 30 minutos. Petra asintió y caminó de regreso hacia su asiento, tomando a María de la mano. La niña la miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Nos van a separar, abuela?, preguntó en un susurro. Petra se agachó, tomándole las manitas. Dios está con nosotras, mi niña. Nadie nos va a separar, dijo, aunque su voz tembló un poco. En el otro extremo de la sala, Claudia y Ricardo se reunieron con su abogado, murmurando entre ellos y revisando papeles con rapidez. Sus gestos eran seguros, confiados, como si todo se tratara de un simple trámite burocrático. El silencio en la sala era denso cuando se reanudó la audiencia. Los asistentes regresaron a sus asientos y las miradas se posaron en el estrado, donde el juez se acomodó las gafas y revisó los documentos. Claudia y Ricardo se sentaron erguidos, confiados, mientras su abogado revisaba un par de carpetas, con una sonrisa apenas perceptible en el rostro. Muy bien, anunció el juez, golpeando el mazo sobre la mesa. Vamos a continuar con el proceso. En este punto, me gustaría escuchar a la menor, si es que se encuentra en condiciones de hablar. Petra miró a María y le apretó la mano con fuerza. ¿Estás lista, mi niña?, le susurró con ternura. María asintió, tragando saliva y soltando un suspiro. Petra la abrazó y la miró a los ojos. Solo di la verdad. Solo eso. La niña avanzó hasta el centro del tribunal, abrazando su muñeca de trapo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El juez le sonrió para darle confianza. María, ¿quieres hablar con nosotros?, le preguntó con voz suave. La pequeña asintió, mirando de reojo a sus tíos, que la observaban con una sonrisa falsa y calculadora. Sí, señor juez, quiero hablar. Un murmullo recorrió la sala y el juez levantó la mano para pedir silencio. Muy bien, María. ¿Puedes decirnos cómo te sientes viviendo con tu abuela? María miró a Petra, que la observaba desde su asiento, con los ojos enrojecidos pero llenos de orgullo. Me siento feliz, contestó con voz clara. Mi abuela me cuida, me prepara chocolate caliente cuando me enfermo y me canta canciones antes de dormir. Hizo una pausa y abrazó su muñeca un poco más fuerte. Nunca me ha faltado nada. El abogado de los tíos se levantó de inmediato, enderezando su corbata con gesto seguro. María, cariño, dijo, caminando hacia ella. ¿Pero no te gustaría vivir en una casa más grande? Con un cuarto para ti sola, juguetes nuevos y ropa bonita. La voz del abogado se llenó de dulzura fingida. La niña lo miró con el ceño fruncido. ¿De qué me sirve una casa grande si no tengo a mi abuela?, respondió sin titubear. Un murmullo recorrió el tribunal y el abogado enmudeció por un segundo. Claudia, desde su asiento, resopló con evidente molestia. María, insistió el abogado, esta vez con un tono más firme. Pero tus tíos te quieren mucho. Ellos quieren cuidarte y darte una vida mejor. La niña bajó la mirada, como si las palabras le pesaran en los labios. Ellos ni siquiera saben cuál es mi comida favorita, murmuró, y la sala quedó en silencio absoluto. El juez la miró con interés. ¿Y cuál es, María? La pequeña sonrió con un brillo de nostalgia en los ojos. Las tortillas que hace mi abuela, con frijoles y queso, respondió, y su voz se quebró un poco. Ella me las da calientitas y me cuenta historias mientras comemos. Petra, desde su asiento, no pudo contener las lágrimas. El juez asintió con un gesto solemne
y el abogado regresó a su asiento, visiblemente incómodo. Claudia y Ricardo intercambiaron miradas tensas, como si aquello no estuviera saliendo según lo planeado. El juez carraspeó y miró a los presentes. Muy bien, creo que hemos escuchado suficiente por hoy. Quiero hacer una revisión de los documentos y tomaré una decisión en los próximos días. La audiencia se levanta. El sonido del mazo golpeando la madera retumbó en el aire, y los asistentes comenzaron a levantarse de los bancos de madera. Claudia y Ricardo se dirigieron a su abogado, que les susurraba algo al oído mientras ellos asentían con seriedad. Petra se levantó despacio, apoyada en su bastón, y María corrió a sus brazos. «Lo hiciste muy bien, mi niña», le susurró. Petra abrazándola con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti», María sonrió, pero un destello de preocupación nubló sus ojos. «¿Crees que me dejen contigo, abuela?», preguntó con un hilo de voz. Petra le acarició el cabello, intentando ocultar el temblor en sus manos. «Dios está con nosotras. Confía, mi niña». Afuera, el viento seguía soplando con fuerza, arrastrando el polvo por el camino. Petra avanzó con María de la mano, mientras Claudia y Ricardo las observaban desde la distancia. El semblante de ambos era frío y calculador, y sus miradas se cruzaron con la de Petra en un desafío silencioso. Los días pasaron lentos, llenos de susurros en el pueblo, de miradas curiosas y de murmullos en las esquinas. Una tarde, una visita inesperada llegó hasta la puerta de doña Petra. Era don Ezequiel, el herrero del pueblo. Se quitó el sombrero y miró a Petra con seriedad. «Doña Petra, me acabo de enterar de algo. No podía quedármelo para mí», dijo, bajando la voz. Petra lo invitó a pasar y se sentaron en la pequeña mesa de madera. «Cuénteme, Ezequiel», pidió con un nudo en la garganta. El hombre suspiró, como si le pesara lo que iba a decir. «Me enteré que Claudia y Ricardo no quieren a María. Por cuidarla», hizo una pausa y su rostro se ensombreció. «Están en crisis, doña Petra. El negocio que dicen tener se está cayendo a pedazos y están metidos en problemas con unos inversores. Están planeando vender sus tierras». Y se detuvo, como si le costara pronunciar las palabras. «Y adoptar a María para presentarla como parte de una familia estable. Quieren usarla para acceder a un crédito millonario». El aire pareció desaparecer de los pulmones de Petra. «¿Cómo lo sabe?», preguntó con un hilo de voz. «Un amigo mío trabaja en la capital. En un banco me lo contó. Dice que los papeles están en marcha y que necesitan demostrar que tienen una familia estable para cerrar el trato», explicó Ezequiel bajando la voz. «Y para eso necesitan a María». Petra apretó los labios y sus manos temblaron sobre la mesa. No podía permitirlo. «Gracias por decírmelo, Ezequiel». «Gracias de verdad», murmuró poniéndose de pie. El hombre la miró con seriedad. «Si necesita algo, solo dígalo, doña Petra. Estamos con usted». Petra lo despidió con un apretón de manos y cerró la puerta. Se quedó en silencio, escuchando el viento que golpeaba las láminas del techo. No iba a permitir que se llevaran a su niña. Días después, se reanudó la audiencia. Petra entró con paso firme, sostenida de su bastón, y María, aferrada a su muñeca de trapo, caminó a su lado. Claudia y Ricardo ya estaban sentados junto a su abogado, confiados, relajados. Pero aquella tranquilidad se rompió en cuanto el juez comenzó a hablar. «Se han recibido nuevas pruebas», anunció golpeando el mazo sobre la mesa. «Documentos que cuestionan la intención de los señores Claudia y Ricardo sobre la menor». El abogado de los tíos se puso de pie de inmediato. «Protesto, su señoría, eso no estaba previsto». «Se admite la prueba», respondió el juez sin titubear. «Proceda». La puerta del tribunal se abrió y un hombre entró con una carpeta gruesa entre las manos. Era un representante del Banco de la Capital.
Expuso, con detalle, cómo Claudia y Ricardo necesitaban demostrar un entorno familiar para acceder a un crédito que les permitiría salvar sus propiedades. Incluso se leyeron documentos donde se dejaba claro que María era una pieza clave para lograr el préstamo. Claudia se levantó de su asiento, temblando de rabia. «¡Eso es mentira!», gritó, pero el juez golpeó el mazo con fuerza. «¡Silencio! ¡En la sala!», ordenó, y el eco de su voz retumbó en las paredes de adobe. Petra permaneció en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez de esperanza. «Se procederá a deliberar», anunció el juez. Los minutos pasaron lentos, eternos. Finalmente, el juez volvió a su asiento y respiró hondo antes de hablar. Tras revisar las pruebas y escuchar los testimonios, este tribunal determina que la menor María Ramírez continuará bajo el cuidado de doña Petra, su abuela, y se prohíbe a los señores Claudia y Ricardo cualquier contacto con la niña. Un aplauso contenido recorrió la sala. Claudia se desplomó en su asiento, derrotada, mientras Ricardo apretaba los puños con furia contenida. María corrió hacia Petra y se abrazó a ella con todas sus fuerzas. «¿Me voy a quedar contigo para siempre, abuela?», preguntó la niña alzando la vista con una sonrisa. Petra se acercó y la abrazó con fuerza. «Para siempre, mi niña, para siempre». El viento sopló de nuevo, pero esta vez parecía susurrar libertad.